La música, sí. Hola. Hola. Buenas tardes. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la tercera conferencia del ciclo de pioneras de mujeres que piensan juntas. Sí que nos es muy grato ver la buena respuesta que tiene el ciclo. Entonces, bueno, os agradezco vuestra participación y vuestra asistencia. Desde el Servicio de Igualdad, en colaboración con la Asociación Clásicas y Modernas, organizamos este ciclo con el objetivo de visibilizar a mujeres. Hoy vamos a conocer a Clara Schumann a través de Clara Fuertes. Clara Fuertes, muy conocida por todas vosotras, es escritora, novelista, biógrafa, conferenciante y divulgadora en igualdad. Con el Servicio de Igualdad colabora en actividades educativas, mostrando y dando visibilidad pues, a mujeres nobles, a mujeres eclipsadas también en la historia. Es una actividad que tenemos muy buen feedback de los distintos centros educativos. En otra vida, como ella dice, bueno, esto nos lo tienes que aclarar, fue profesora y estudió economía. Como me pedías biografía, pues claro, voy a decir en otra vida. En otra vida, ¿no? Tiene 10 títulos publicados que todas conocéis y su última novela, que acaba de ser publicada, es Golondrinas en agosto. Escribe historias verídicas donde las mujeres tocan su mundo y su palabra está hecha de mujeres. Con este cierre tan poético, os dejo con Clara y que disfrutemos de conocer también a Clara Schumann. De parte de una Clara, otra Clara. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Ana, por invitarme una vez más a este ciclo de pioneras y mujeres que cuentan. Es mi tercera vez, así que estoy muy contenta. La primera vine con María Casares, esa gran actriz, artes escénicas. La segunda, que fue el año pasado, traje... Uy, se me acaba de olvidar. ¿A quién traje el año? ¡Ah, Las Preciosas! Perdonadme. Traje a Las Preciosas ese arte literario, arte que es para mí lo que me toca de cerca, esas mujeres que eran clubs de lectura ya en el siglo XVII, fijaros si son antiguos los clubs de lectura, y traemos ahora arte musical, a Clara Wieck. Así que vamos a empezar por ella. Voy a cargarme con esto para ir pasando. Lo que escuchábamos mientras os habéis sentado era la música de Clara Schumann, que tiene muchísima música clásica y hemos querido un poco haceros partícipe de esa música. Bueno, el mundo, la verdad es que la olvidaría, su marido la eclipsaría, así que es hora de conocer su historia. Bueno, se llamaba Clara Wieck, ese fue su nombre de soltera. Y el nombre también con lo que la conocerían hasta que se casó. Lo sé, este nombre la verdad es que no os dice absolutamente nada, pero si yo os digo que fue la esposa de uno de los genios del romanticismo del siglo XIX, como lo sería ella misma, y os pongo la imagen de ambos, seguro que comienza a sonaros. Aquí tenemos a Robert Schumann. Sin embargo, Clara fue mucho más que la esposa de Robert Schumann. Como se han empeñado los libros de historia en recordárnosla siempre. Es una niña prodigio y una pianista de excepcional talento, que va a desarrollar una impresionante carrera musical desde su más tierna infancia y por méritos propios fue una virtuosa del piano y una gran compositora. Ofreció conciertos de piano por toda Europa. Compuso obras musicales, nada menos que 23 opus publicados y un número similar de obras sin número de opus. Impartió clases como docente, formó parte de la vida musical más activa de Alemania y todo ello sin descuidar su parte familiar. Parece sorprendente si consideramos que todo esto lo llevó a cabo una mujer en el siglo XIX. Conoció muy joven, siendo una niña, a Robert Schumann y a los 21 años se casa con este gran compositor que sería, todavía no lo era. Tendrán 8 hijos. A los 37 ya es viuda y madre de 7 hijos. Uno ha fallecido, no será el único. Mantuvo una relación muy estrecha con otro gran compositor y genio de la música,
Johann Brahms, y fue la responsable de la edición de obras completas de Robert Schumann, a quien apoyó toda la vida e incluso impulsaría su obra una vez fallecido. 3 hombres y una mujer marcaron profundamente el interés de Clara por el arte y la inquietud creativa. Su padre, Friedrich Wieck, Robert Schumann, su marido, su gran amigo del alma, Johann Brahms, y por supuesto su madre. Pero para acercarnos a la vida de Clara, como se merece, tenemos que detenernos en su infancia, en sus padres, en la ciudad donde nació y más adelante, por supuesto, en su marido y en sus hijos. Su vida privada, su vida familiar está íntimamente ligada a la profesional. Así que comencemos, por tanto, su historia desde el principio. Nos vamos a Leipzig, 1815. En aquel momento, la ciudad de Leipzig es un lugar ideal para cualquier hombre con ambiciones y el padre de Clara, Friedrich Wieck, las tenía. Era un núcleo comercial, no de especial belleza, pero tenía un aire cosmopolita muy importante y además internacional. Además, se había convertido en el centro neurálgico de la cultura y de la intelectualidad europea. Por tanto, por no hablar también de la música, allí están realmente apreciados los compositores y gozan de un estatus fuera de lo común. No muy lejos de la plaza principal de Leipzig, se corta un poquito, bueno, da igual, no muy lejos de esa plaza principal fue donde este hombre, el padre de Clara, va a abrir una tienda, se llama Hohl Lily, donde va a vender pianos y todo tipo de instrumentos y dispositivos para tocar el piano, así como va a dar clase y va a enseñar. De hecho, Friedrich fue un excelente autodidacta profesor de piano que incluso llegaría a imprimir en un libro su propio método de enseñanza. El 13, bueno, ahí sale, que me la he saltado, ¿ves? Holger está ahí. El 13 de septiembre de 1819 va a nacer una niña, destinada a lo más alto del mundo de la música. No en vano, ha nacido en el seno de una familia de músicos. Fue justo en este lugar, precisamente en este lugar, allí donde van a nacer también sus hermanos, 5 hermanos en 7 años, en este lugar, en Hohl Lily, tienda, academia y hogar al mismo tiempo, donde nacerá Clara. Clara fue la segunda hija del matrimonio. Su madre, Marianne Tromblitz, también era música, también era cantante, pianista y profesora. Su abuelo, Johann Tromblitz, fue un afamado constructor, compositor y flautista, autor del tratado para flauta que lleva su apellido. Su propio padre, George Tromblitz, era cantor y un estricto profesor de música. Ella estudió con él, mostrando unas cualidades para el piano innatas, y cuando se trasladaron a la ciudad de Leipzig, la joven Marianne comenzará a dar clase con Friedrich Wieck y poco después se convertirá en su esposa. Desde el principio del matrimonio, Wieck se hace cargo de la carrera de conciertos de su esposa y además comparte con ella las riendas del negocio. Bueno, pero el problema es que Wieck no tiene un carácter nada fácil, tiene un férreo control sobre su mujer, es autoritario, severo, cruel, incluso, por supuesto, machista, e hizo que Marianne, que llevaba sobre sus hombros demasiado peso la crianza de sus hijos, la tienda, la enseñanza de los alumnos más avanzados de piano y además no podía descuidar ni un solo momento sus propios compromisos musicales y conciertos. ¿Y esto qué va a provocar? Pues va a provocar que se marche de casa. La presión va a hacer que huya hacia adelante y no era nada común en una época en la abandonar al marido y pedir el divorcio, pero Marianne lo va a hacer. Va a romper los moldes de la época y lo va a hacer justo cuando da la bienvenida a su pequeño y 5º hijo con Wieck. Abandonó el hogar con su pequeño de 3 meses en un brazo y con Clara en la mano y regresará a su casa paterna. Clara no había cumplido los 5 años.
Fue un escándalo mayúsculo y la comidilla de toda la ciudad de Leipzig. La ley sajona, por aquel entonces, determinaba que los 3 hijos mayores del matrimonio eran legalmente propiedad del padre. Y por esta razón, cuando Clara cumple los 5 años, muy poquito de tiempo después de que se la ha llevado su madre, el padre reclama su custodia y reclama su propiedad. Y ella, a la madre, no le queda más remedio que dársela. Y entonces es cuando llega el gran vacío de Clara. La separan de su madre y la separan de su cuidadora. Desde que su progenitor toma la custodia total de la pequeña Clara, ésta se convierte en el centro de su vida. Clara va a ser su creación. Fue su creación. Depositó en ella sus altas expectativas como alumna. Su educación fue estricta, metódica, sumamente organizada, lo que la llevó a ser el centro de atención de la ciudad y de los alrededores. Al principio fue difícil. Clara había desarrollado, al separarse de su madre y al separarse de su cuidadora, había desarrollado un mutismo selectivo, esto es, no hablaba, tampoco escuchaba. Eso creían, no hablaba, pero escuchaba y podía hablar perfectamente. El problema es que ella tenía un grave problema emocional por la separación. Sin embargo, ella aprendía muy rápido y aprendía un lenguaje sin comunicarse, la música. De manera que empezó a leer con una facilidad increíble. En la música, Clara se sentía segura. Las palabras no le interesaban para nada, y menos en un hogar cuya atmósfera era tensa y a menudo, con los hermanos, violenta. Su padre ejercía con ella un control férreo y exhaustivo, incluso en la escritura de sus propios diarios, que los escribía su padre y los escribió durante mucho tiempo en nombre de Clara. Eso es. ¿Por qué Clara fue la elegida por su padre y no alguno de sus hermanos? ¿Qué tuvo de especial esta niña que luego se convertiría en una joven esbelta de ojos ovalados para convertirse en la mayor esperanza y llegar a lo más alto? Debo decir que su aparente sordera y su mutismo desaparecieron justo cuando cumplió 8 años, a punto para su primer concierto público. Friedrich era un hombre, de su época, pero sin embargo era un hombre adelantado en algunos aspectos, por ejemplo, en el del género. Él pensaba que la formación artística daba igual que la tuvieran hombres y mujeres. Por eso proporcionó a Clara toda la educación a su alcance musical. No se anduvo con ningún tipo de remilgo. Wieck siempre creyó que él, y solo él, su pedagogía escrita, había sido el único artífice de que su hija triunfara de verdad y se convirtiera en la reina del piano que fue. Y no tuvo en cuenta, orgulloso como era, que su Clara ya venía de una larga herencia musical, y tampoco tuvo en cuenta en ningún momento que ella tenía un propio talento innato y personal. Clara fue una niña prodigio desde el principio. De eso no cabe ninguna duda. Incluso sin palabras despuntó sobre el resto de sus hermanos, no solo por la capacidad musical, también por el carácter y la disciplina. Era una niña, y más tarde será una adolescente, complaciente y muy trabajadora. Y sería esa disciplina precisamente lo que le va a proporcionar a Clara, entre otras cosas, un sentido común y un equilibrio emocional con el que va a afrontar crisis personales y artísticas a lo largo de su vida. Al principio no cabe duda de que su padre, Wieck, fue una figura muy, muy importante en la vida de Clara y en la vida de su piano también, y su forma de sonar, de tocar. Pero ella muy pronto va a traer su propia significancia, y con el tiempo su padre no va a ser más que una sombra de lo que ella va a tocar. No debemos olvidar que Clara ha nacido en una época en la que el talento musical que despuntaba en las mujeres se valoraba únicamente en relación con su valor en el mercado matrimonial. Durante todo el siglo XIX los niños prodigio iban y venían. Sin embargo, ella consiguió construir una carrera magnífica que perduró durante más de 60 años. Una carrera que influyó en la vida musical y concertística del siglo XIX y que trascendería en esa vida, aunque luego se olvidarán de ella los libros de texto. Fueron pocos los niños que realmente tuvieron una carrera musical. Sin duda,
en el que todos conocemos y todos pensamos en la lista, está Wolfgang Amadeus Mozart, que con solo 4 años ya componía pequeñas obras y 2 años más tarde ya tocaba el violín y el clavecín con gran destreza. Dentro de las féminas podemos destacar a Teresa Carreño, que con 6 años publica su primera obra y con 10 ofrece en la Casa Blanca al presidente Abraham Lincoln un concierto de piano. Y en esa pequeña lista está Clara Schumann. Clara Wieck, todavía no es Clara Schumann, quien ofrecerá su primer concierto de piano con 9 años. También con 9 años, su padre va a volver a casarse y lo hará con una mujer que se llama Clementine, una mujer discreta y sumisa que se va a mantener siempre en un segundo plano. Le va a dar 3 hijos y va a permanecer con él toda la vida. Pero la relación de Clara y Clementine no va a ser buena, como tampoco lo va a ser con sus hermanastros, porque Wieck vive para y por la carrera de Clara. Una de las hijas del matrimonio llegará a ser también pianista, pero nunca alcanzará los éxitos de su hermanastra. Su madre, Marianne, que se ha trasladado a vivir a Berlín y está muy lejos de la pequeña Clara, también va a rehacer su vida con otro hombre y también va a tener hijos y va a seguir tocando el piano y va a seguir siendo el motor de la familia, como lo será Clara más adelante. De la madre hablaremos después. Volvamos un momento a la infancia de Clara. Su formación va a ser compleja y excepcional. Clara no jugó nunca como los otros niños en la calle ni en ninguna parte, ni siquiera en el colegio. Estuvo muy poquito tiempo en el colegio, no tuvo amigos y además su padre la educó en casa junto a sus hermanos y tutores privados. Tras una ardua preparación, clases, 3 horas diarias de piano, 2 de instrumento, 1 de teoría musical, armonía, composición, solfeo, paseos obligatorios, lecciones básicas de lectura y escritura, así como fundamentos artísticos, idiomas francés e inglés, y más adelante ella observará cómo su padre organiza sus propios conciertos, sus propias giras musicales y aprenderá a administrar sus giras ella también. Como hemos dicho, Friedrich educó a la niña para que pudiera desarrollar una carrera de concertista, no de compositora, aunque lo será. De esta manera preparó a su hija para que los eventos públicos a los que a través asistía a presentaciones privadas le dieran confianza, le dieran aliento, le dieran aplauso y así la niña fuera teniendo un poquito más de confianza. La prepara en eventos privados. Bien, un día su padre decide que Clara está lista para volar y presentarse ante el público totalmente desconocido y fuera de su círculo. Ya no son familia, ya no son amigos, ya no hay nadie que conozca. Finalmente, la fecha elegida va a ser el 20 de octubre del 1828. Clara Wieck tiene 9 años y hace su primera aparición pública como invitada en el programa que va a ofrecer la pianista Caroline Penthaler, en una sala increíblemente codiciada en Leipzig, que va a ser la sala Wiewanhaus. Bueno, tiene unos nombres que yo seguramente lo digo fatal, este alemán. Me he puesto el traductor, pero no había forma de aprendérmelo antes de venir. Bueno, a pesar de que la colaboración de la niña fue muy breve, quedó reseñada su participación en el periódico, donde se dijo, y cito, «Fue especialmente agradable escuchar a la joven Clara Wieck, talentosa musical con tan solo 9 años de edad. Bajo la guía de su padre, el arte de tocar el piano bien entendido, podemos apreciar en ella nuestras mayores esperanzas». Así, la niña y el padre van a partir a Dresde para aparecer, entre otros espacios de la burguesía, en la corte de la ciudad. La idea principal de Friedrich es crear relaciones porque quiere elevar la carrera de su hija a muchos otros círculos y quiere llegar muy lejos. Quiere llegar a Berlín, quiere llegar a Viena, quiere llegar a París. Y durante un mes entero los Wieck se llenan de elogios. Una como pianista prodigiosa y el otro como maestro. Clara es invitada a todas partes y las damas de la aristocracia parecen competir por agasajarla. Le hacen regalos. Sin embargo, su padre va a cortar todos estos lujos y va a escribir a su mujer Clementine diciéndole: «Si noto cualquier cosa que le pueda causar daño, partiré inmediatamente para que vuelva a estar en un entorno adecuado de clase media. Estoy orgulloso de la humildad como para cambiarla por privilegios mundanos». El padre de Clara
no solo la guió, sino que también la protegió durante años en todas sus giras. Sin embargo, el éxito de Clara le llevó a ambicionar cada vez más y más y más de ella. París, Viena, Berlín, aplausos, elogios, dinero, horas y horas de ensayos de música. La pequeña Clara vive solo para la música, no tiene tiempo para nada que sea infantil o inocente, nada propio de una niña de 11 años. Sus diarios así lo atestiguan, son los diarios que ha escrito el propio padre. Cito: el tutor, el duque de Weimar, describió así su impresión cuando Clara tocó en esa ciudad alemana. Escuchamos a la pequeña Wieck de Leipzig. Es verdaderamente maravillosa. Por primera vez en mi vida me encontraba admirando con entusiasmo un talento tan precoz. Ejecución perfecta, compás irreprochable, fuerza, claridad y airosa resolución. Si la pequeña Clara no hubiera ofrecido nada más, debería decir que su ejecución era digna de una máquina, fría como una piedra. Sin embargo, ella rebosa música, siente aquello que toca y sabe cómo expresarlo. En contacto con sus dedos, el piano cobra vida y toma color. Es inevitable no fijarse en ella. Y si no sucumbe prematuramente a alguna enfermedad, no necesitará mucha más belleza para convertirse en una sirena tentadora. Pobre niña, tiene la mirada del infeliz y del que sufre, lo cual me aflige. Pero tal vez deba una parte de su refinado talento a esta inclinación melancólica. Si miráramos de cerca los rostros de las musas, seguro que podríamos encontrar el brillante rastro de las lágrimas. Y así va pasando el tiempo. Clara tiene 13 años y después de un concierto, Liszt escribe de ella: a primera vista, Clara Wieck parece una niña adorable con 13 años, pero si se la observa de cerca, es totalmente distinta a cualquiera. Su carita, bella y delicada, con esos ojos en forma un tanto extraña, la boca amable, tocada por la emoción, que de vez en cuando se dibuja burlona o melancólica, sobre todo cuando responde, y esa mezcla de gracia y despreocupación con sus movimientos nada estudiados, pero que trascienden a una persona de su edad. Cuando la vi, lo confieso abiertamente, despertó en mí un sentimiento bastante peculiar. Parece como si esa niña pudiese contar una larga historia, una historia tejida de alegría y de dolor. Sin embargo, ¿de qué sabe ella? De música. Sí, Clara sabe de música porque es lo único que ama. Sin la música, Clara se siente perdida. Incluso su padre, fijaros, llega a castigarla sin tocar el piano para doblegar su carácter, que lo tiene y lo va a tener todavía más. Pues para doblegar su carácter le prohíbe tocar a la niña. Y ella sufre lo indecible cuando no puede tener las manos en su teclado. La vida de Clara se sucede entre concierto y concierto. Su padre, maestro, agente, administra todo lo que gana y luego lo invierte. Clara no ve absolutamente nada de lo que gana y tampoco le interesa, la verdad. Ella confía ciegamente en su padre. En este tiempo va a aparecer en escena un joven muchacho, Robert Schumann. Se convertirá en el pupilo y representado de Wieck y vivirá con la familia como si fuera un miembro más. Es, por tanto, testigo cercano de la vida familiar y lo contará en diarios y cartas. Robert es un joven romántico, es imaginativo, es enamoradizo, es un niño grande, guapo, mimado, encantador y con un gran talento musical, también con tendencia importante a la depresión y cambios de humor erráticos. Él iba para abogado, pero su carrera no le interesaba demasiado. Amaba la música, se pasaba las horas improvisando partituras de piano y escuchando a Schubert y a Beethoven. Y una noche le invitan a una velada y descubre por primera vez a Clara y conoce a su padre. Se queda tan impresionado ante la destreza de esa niña al teclado que no le queda más remedio que rogarle a su madre que por favor la música sea su destino. Y dice así: toda mi vida ha sido una constante lucha entre la poesía y la prosa, o si lo prefieres, madre, entre la música y el derecho. Ahora estoy detenido frente a una encrucijada y la pregunta es:
¿Qué camino elegir? Me asusta. Si sigo a mi ángel de la guarda, él me señala el arte y yo creo que es mi camino correcto. Su madre, Frau Schumann, aceptó a regañadientes después de haberlo consultado precisamente con Friedrich Witsch, el padre de Clara. ¿Por qué un hombre ambicioso como el padre de Clara, tan ocupado sobre todo, decide hacerse cargo del joven Robert Schumann para encauzar su carrera de piano, su carrera de música, porque todavía no tiene claro lo que quiere ser? Quizá fue la imaginación del muchacho lo que le conquistó. Ese chico estaba lleno de fantasía, de alegría, y eso lo transmitía en el piano. También el dinero, nada desdeñable, pudo influir. Cuando Robert se instala en casa de los Wick, Clara solo tiene 12 años. Él, 21, 9 años más. Les va a unir desde el principio la misma pasión, el piano. A Clara le gusta ese joven entusiasta, es simpático, es divertido, es elocuente y además le habla de literatura, le cuenta cuentos y se hacen amigos enseguida, aunque muy pronto esa amistad se tornará en algo más. Sin embargo, Robert sufre. Las clases con Wick son muy exigentes, son muy duras, le hace repetir ejercicios constantemente con los dedos como si fuese un principiante y eso le frustra. Y se siente muy torpe porque la pequeña Clara toca de una manera extraordinaria y lo hace con una fluidez como si nunca se cansase de las exigencias de su viejo padre. En silencio comenzará a odiar a este padre de Clara y todo lo que representa porque le hace sentir muy pequeño y un fracasado. Tiene 21 años y todavía no tiene nada claro si quiere ser compositor, pianista, intérprete, dirigir. Es un mar de dudas. Pero pronto se va a aclarar su problema. Una movilidad en la mano, probablemente de tanto ejercicio al piano, le va a provocar que no pueda tocar. De esta manera se va a volcar Robert Schumann en la composición. Clara siempre será la principal intérprete de sus obras. Ella va a ser sus manos, va a ser su pasión. En las manos de Clara, la música de Robert sonaba como si sonasen los ángeles. Cito una carta muy conmovedora que él la escribe desde Viena. A veces me siento triste, particularmente aquí, a causa de esta mano herida, la mía. Debes saber que está empeorando. A menudo he alzado la vista al cielo y he preguntado, Dios, ¿por qué me haces esto a mí entre toda la gente? La música está tan viva en mi pecho que rebosa, que debería poder exhalarla como si fuera un susurro. Pero ahora apenas puedo tocar sin que un dedo me tropiece con el otro. Es terrible el dolor que me causa. Ahora eres tú, mi mano derecha, Clara, y has de cuidarte para que nada te suceda. Confieso a menudo que me pierdo pensando en las horas felices que me brindarás gracias a tu arte. En otras cartas, Robert también cuenta, ya tiene 15 años, Clara, que es una adolescente terca y obstinada y con muchísimo carácter. Aun siendo el ojito derecho de su padre, empezará a enfrentarse con él, sobre todo por amor. Y es que Clara, que comprobaba si estaba al mismo tiempo, y es que Clara ha descubierto el amor. Robert es el destinado a ese amor. Acaba de cumplir 16 años y su amor va a ser inmenso y generoso. Será un amor que la colme de alegría y de una desdicha enorme. Un amor por el que se enfrentará a todo y abandonará en cierta manera lo que más ha amado en la vida. Nada va a ser fácil para ellos. Robert, ingenuo como es, piensa que Wick estará feliz de esta unión, sabe que lo admira, que es una joven promesa de la composición, pero la oposición de Wick desde el principio de la relación es frontal y hace todo lo posible por separarlos. Insulta a Robert, lo desprecia, le dice a Clara que no le llega ni a la suela de los zapatos e incluso llega a amenazarle con dispararle si se acerca a ella. Clara es su creación, su gran creación. Ella no puede dejar de brillar. Ella también es su caja de hacer dinero. Y por primera vez va a tener ataques de ira hacia su hija. Dejará de ser su ojito derecho y la tratará con una dureza inusual, como lo hacía con sus hermanos, lo que le hará comprender a Clara por primera vez a su madre y por qué se marchó de casa. En el fondo, su padre es un tirano.
En uno de sus viajes de gira, ella acaba en Berlín y ese momento es tan decisivo para la vida de Clara. Hablar con su madre, redescubrirla, entender sus motivos de abandono, hará que la perdone enseguida y desde ese momento su madre vuelve a ser importante para ella. La va a buscar, la va a necesitar, afecto, apoyo. Ella va a ser, a partir de entonces, su gran aliada. A pesar de todos los esfuerzos que va a hacer Wick por separarles, largas giras para Clara, intensísimo trabajo, echa a Robert de casa, deja de darle clases, el romance prospera de manera secreta y apasionada, como suele ocurrir con todo lo prohibido. Ambos se escriben y se reunían a escondidas de la familia, aprovechando las giras de Clara como concertista. Es su afecto firme y verdadero, le escribe Robert, y ella le responde un sí rotundo, una unión para toda la eternidad. Robert es un compositor en ciernes, no tiene medios todavía para mantener un hogar y además sufre desde los 16 años crisis de ansiedad. Lo que hoy se denominaría por los psicólogos tenía un severo desorden afectivo de carácter bipolar, que había heredado ya de su propio padre y que le va a hacer el perder el control continuamente sobre sí mismo, dejándolo sumido en un profundo abatimiento. Él era consciente de ello y luchaba con todas sus fuerzas por controlar esa enfermedad que ya había llevado al suicidio a su propio padre y a 2 de sus hermanos. Los difíciles 4 años transcurridos desde que se declara Robert hasta el día de la boda pusieron a prueba la fuerza de su amor. Wick hará todo lo posible por separarlos, ya lo he dicho, le denigra, le calumnia, le denuncia incluso ante los tribunales porque bebe. O porque él piensa que bebe, y se opone con una severidad absoluta a ese noviazgo. Mientras tanto, Robert intenta demostrarle que es valedor del amor de su hija. Conoce a Chopin, conoce a Mendelssohn, se apoya en ellos incondicionalmente, se va a marchar a Viena, que es el máximo centro musical de Europa, y allí va a trabajar denodadamente, va a abrirse camino como compositor, va a conseguir ser doctor de la Universidad de Jena, pero ni aun así consigue ablandar al viejo profesor Wick, que lo sigue insultando públicamente. En todos esos años de desdicha y de rechazo, y también de amor incondicional, Robert va a componer las obras más brillantes y reconocidas. Cuando Clara cumple los 18 años, con lágrimas en los ojos, le dice a su padre: quiero casarme con Robert y quiero abandonar la casa paterna y quiero ser feliz junto al hombre que amo y aprovecho para pedirte todas las ganancias que llevas ahorrando para mí de mis conciertos. Wick entra en cólera, pero Clara se mantiene firme. Él se lo niega, le dice que el dinero ganado le pertenece a él por derecho moral, por ser su padre, su manager y por ser su profesor. Él la previene sobre Robert. Intenta convencerla, ya con palabras más suaves, de que es un hombre débil, de que bebe, de que es derrochador, de que tiene depresiones, de que no es ni de lejos un buen partido para Clara, aunque tenga prestigio y aunque todo el mundo lo quiera. Le insiste que no tiene dinero para mantener sus comodidades y en cuanto se case será el fin de su carrera de piano. Clara no le escucha, aunque esto último cala en ella de tal manera que escribe a Robert esta carta. He pensado muy seriamente en el futuro y he llegado a esta conclusión. No puedo ser tuya antes de que las circunstancias cambien completamente. No quiero caballos, no quiero diamantes, ya sabes que yo soy feliz de ser solo tuya, pero quiero llevar una vida libre de preocupaciones y sé que sería infeliz si no pudiera trabajar en mi arte. Necesito mucho y me doy cuenta de que se necesitan muchas cosas para llevar una vida tranquila y respetable. Robert, hazte de corazón esta pregunta. ¿Estás en disposición de ofrecerme una vida libre de preocupaciones? Considera que aunque me he criado con sencillez, nunca he sufrido ningún apuro. ¿Debería enterrar ahora todo lo que he conseguido con la música? El amor es maravilloso, pero bueno. En una época en la que las mujeres no tienen poder sobre la economía de sus hogares y las leyes no las apoyan en absoluto,
Clara decidirá plantar cara a su padre y se enfrenta a él en los tribunales. Solicita la suma que ha ganado en los conciertos. Ha trabajado muy duro para conseguirlo, también con su piano, porque su padre le niega su piano, que ha sido un regalo. Con este dinero que ella sabe que tiene, piensa que podrán empezar una vida juntos, aunque Robert tenga poca economía. Curiosamente, la demanda se falla en favor de Clara, pero nunca fue efectiva. Y solo a través de un contrato privado con su padre recuperará algo de dinero. Clara ya tiene 19 años y Robert 28 y siguen empeñados en que quieren casarse, pero en ese momento la mayoría de edad es a los 21. Su padre sigue enfrentado con ellos y no da su brazo a torcer ni su consentimiento. Van a volver a los tribunales. Cito una carta de Clara. He llegado hasta este punto. A veces siento que no quiero a mi padre como debería. Cuando insulta y ridiculiza y menosprecia a mi querido Robert, me despierta un odio y una amargura, y estos sentimientos me hacen una profunda herida, porque separarme de padre va a ser lo más difícil para mí. Tendré que luchar mucho, pero el amor me dará fuerzas para hacerlo. Cuando llegue el momento, yo también me iré. Tal vez me repudie. Dios mío, pero qué horror. ¿Tendrá todo que llegar tan lejos? Dios mío, que estás en los cielos, ¿por qué no me perdonas? Pues todo esto es fruto del amor. Clara nunca pudo aceptar toda esa angustia que le generó su padre y toda esa culpa que le va a perseguir durante años. En julio escribe a Robert y le dice: yo te perdono por odiar a mi padre, porque sé que tú le perdonarías todo si en algún momento se pusiera de nuestro lado. Yo soy su hija y aunque a veces me enfade con él, le sigo queriendo. Créeme, padre es bueno y piensa de verdad que lo que hace es lo mejor para mí. Es cierto que a veces es un hombre de carácter difícil y que no comprende el amor que nos tenemos ni tiene la sensibilidad para gestionarlo. Pero créeme, Robert, si digo que cuando finalmente esté contigo, él volverá poco a poco a acercarse a mí. Me quiere demasiado como para echarme de su vida. Tranquilo, mi Robert, él también te quiere, solo que nunca lo admitirá. Qué ilusa es Clara. Ella intentará una vez y otra que su padre acepte su amor y que no se aleje de ella ni diga esas barbaridades que dice de ambos. Bueno, ya he dicho que calumnia a Robert, pero también empieza a calumniarla a ella y cuenta a la gente que no toca bien y que destrozaría cualquier piano que sus dedos tocasen. Clara, su creación. Wick ha perdido el juicio. En una carta que le escribe, Clara desde Dresde le dice: querido padre, estar enamorada le hace a una tan receptiva a cualquier cosa bella de la vida. Desde entonces la música significa algo diferente para mí y yo me siento dichosa al escucharla. Suena tan llena de anhelos, es indescriptible. Por mucho que ahora pudiera cansarme el piano, mi corazón se alivia con su sonido. Y cuánta comprensión me ofrece. Qué bella es la música. Con frecuencia es mi único consuelo cuando necesito llorar. Sin embargo, este amor te lo debo a ti, padre, y nunca lo olvidaré. Aún así, tampoco le conmovió. Negó la dote a su hija para casarse y Clara decidió dar conciertos uno detrás de otro. Le pide a su madre que sea su aliada y van a dar conciertos por diferentes ciudades para hacerse con una cifra considerable y afrontar su matrimonio. También es una manera de demostrarle a Robert que ella no quiere quedarse en casa, que no quiere ser una mantenida y que nunca va a dejar el piano. Bueno, eso pensaba. En la última carta dirigida a su padre le escribió: Padre, me compadezco de ti. Eres digno de lástima. Aún así, mi amor de hija y mi agradecimiento nunca desaparecerán. El 12 de septiembre de 1840, un día antes de cumplir los 21 años y la justicia habiendo favorecido a este matrimonio, se casan Robert Schumann y Clara. Su último concierto como Clara Wick lo da el 5 de septiembre. Ella escribiría en su diario: nos hemos casado. A las 10 de la mañana, todo mi ser más profundo se siente henchido de gratitud hacia aquel que al fin, por encima de tantos escollos, nos condujo el uno al otro. Su padre no asistió a la ceremonia. Clara Wick
Bueno, ahora Clara Schumann es ordenada y metódica, una Virgo en toda regla, mientras que Robert Schumann es de temperamento sensible, inestable, pero bueno, se complementan y se apoyan. Los años que van a seguir, solo 4 años de esos, van a ser muy felices y fructíferos. En el hogar de los recién casados no cesa de sonar la música. Todos los días se dedican un tiempo al estudio y al contrapunto. De no haberse casado con Clara, es muy probable que Robert Schumann jamás hubiera pasado a la posteridad, ya que es Clara principalmente la poseedora de esas composiciones, la que las lleva al piano y la que va a difundir absolutamente toda su obra. Robert es un hombre de cabeza delicada y de corazón sensible. A veces, en las gratas veladas que pasan con los amigos, músicos también, Robert permanece callado, aislado, absorto, con la mirada perdida en no se sabe qué extraños pensamientos, que no será nada, pues continuará haciéndolo constantemente para de pronto volver en sí y entrar en una conversación proverbial, de agudeza y animación. Clara se multiplica para intentar estar pendiente de todo. Las salas de los conciertos la siguen reclamando porque no olvidemos que ella sigue siendo la mejor pianista de Europa y hace realidad un sueño que acarició con su padre, ser invitada a Rusia. Allí recibirá un reconocimiento como ninguno y un respeto y unos halagos y unas atenciones que Robert, que la acompaña, no lo lleva nada bien. Enferma constantemente, tiene crisis de ansiedad en ese viaje, melancolía, está profundamente atacado de celos. Pero además de tocar, Clara va a llevar su propio hogar y es que en el breve periodo de 13 años va a dar a luz 8 hijos. Aquí aparecen 6. Y ya sabemos lo que esto supone para una mujer, tener hijos, lo que supone, lo que paraliza. Clara Schumann es un ejemplo de amor a la música y a la vida. Se pueden contar historias sin necesidad de palabras, le diría a sus hijos, o la música es el refugio de la mente cansada y el bálsamo de la alma herida. Colaboradora musical de excepción de su marido Robert Schumann, ella le va a aconsejar sobre cada una de sus composiciones, las va a mejorar. Entre ellos hay un diálogo muy fluido y muy íntimo que siempre habla de música. Robert se convierte en su propio aire, vive pendiente de él, vive rezando por él, vive por Robert. Robert compone y ella lleva al piano su música, es las manos de Robert, porque solo así Robert se siente seguro de lo que ha creado. Robert se convirtió en el único compositor del siglo XIX de su época en componer para piano sin poder ejecutarlo. Cito, deberías aligerarla un poco, Robert. En lugar de un fa sostenido menor, es mejor que la pases a un si menor. Clara apoya constantemente a su marido, aunque en ocasiones se siente profundamente frustrada. Si él compone, ella no puede tocar el piano porque le distrae. Cito, cuanto más absorto está Robert en su arte, menos puedo trabajar yo en el mío. Mi práctica con el piano se está quedando atrás. Ni siquiera dispongo de una mísera hora en todo el día para dedicarme a mí misma. Y eso a Clara la hace profundamente infeliz. Pero ambos están de acuerdo, lo han estado al menos desde el principio, y es que la carrera de Robert tiene prioridad a la suya. Sin embargo, si la invitan a dar algún concierto, que lo hacen, ella no lo duda, aunque Robert se sienta celoso y no lo soporte. Es mi deseo aportar mi granito de arena a través de mi talento, dice ella, y justifica esa asistencia a algún concierto. Ella sabe que puede ganar muchísimo más dinero que él, pero no quiere herirle su orgullo de marido y en ocasiones pocas acepta dar conciertos porque quiere seguir sintiéndose una mujer independiente y determinada para poder aceptar lo que quiera. Y además lo necesitan. Clara no volverá a tener una carrera plena de música, pero al menos aporta al matrimonio y mantiene su amor por el piano y por el público de vez en cuando. A pesar de todo ese amor que se tienen el uno al otro y a pesar de la música que llena sus días en el hogar y fuera de él, y a pesar de que la familia va creciendo, enseguida, 4 años después, Robert comienza a sufrir signos de desequilibrio
psíquico. Poco a poco, sin embargo, va a consolidar su prestigio como compositor y va a comenzar a viajar y a triunfar en toda Europa. Sin embargo, su marido cada vez la preocupa más. Con frecuencia va a tener episodios alucinatorios, intentos de suicidio y un constante sonido de la mayor vibrando en sus oídos. ¿Por qué la familia deja Leipzig y se traslada a Dresde? Bueno, la decisión tuvo que ver, y eso fue difícil de comprender para todos los amigos, en Leipzig son realmente admirados y muy queridos, pero la salud de Robert es cada día peor y el médico le recomienda la ciudad de Dresde porque es mucho, ahí habrá más salud en ella. Allí van a pasar 5 años de su vida. Robert va a componer las obras más importantes de su carrera, pasando periodos de una creatividad increíble a depresiones muy severas. Clara no va a flaquear ni un solo día. Le va a apoyar como mujer, le va a apoyar como artista y le va a apoyar sobre todo como música. Le hace los arreglos de piano en casa, se muestra generosa ante todo lo que le pide, tiene 4 hijos más y toca en algún concierto para mantener económicamente el hogar y además hará algo importante que es comenzar a dar clases. También compondrá algunas obras sin hacerlas públicas. Sin embargo, durante estos años de Dresde, la carrera de Clara ha pegado un gran parón en comparación a la de su marido y queda relegada a un segundo plano. Lo acepta. Clara ha asumido que es la protectora de Robert Schumann y de su propia familia. Sin embargo, el fallecimiento de su hijo pequeño deja a la familia muy, muy abatida y para ahuyentar esa oscuridad que se ha cernido en la ciudad de Dresde y su propio hogar, aceptan un puesto que les ofrecen a Robert en Düsseldorf, director de orquesta y de coro municipal. Allí se marchan y de nuevo cambian de vida, aunque desde luego no a mejor. Aquí comienza realmente la época más oscura de este matrimonio. La depresión de Robert se agrava, no atiende a sus labores profesionales, es crítico por primera vez y frío con Clara porque está profundamente celoso, y es que cuando Clara llega a Düsseldorf, de pronto su lugar como artista empieza a volver a existir porque la quieren y la respetan en esa ciudad y empezarán a pedirle que dé conciertos y ella lo va a hacer. Abarcará un trabajo enorme, la enseñanza, la maternidad y sobre todo el cuidado y el apoyo a Robert. Cuando éste cae en esos pozos profundos en los que también la denigra y le dice cosas como: un hombre sabe tocar mejor el piano, es mucho más apropiado, es que tú lo aporreas, es terrible oírte tocar el piano. No es cierto lo que piensa Robert, pero sus momentos críticos le llevan a decir esas barbaridades. Y Clara, sin embargo, compone como nunca hasta entonces lo ha hecho, a pesar de vivir abatida por estos altibajos de su marido. Y hay días en los que él crea cosas maravillosas y ella es profundamente feliz, y otras en las que es muy, muy infeliz. En el 1853 aparece en escena un joven genio de la música, Johann Brahms. Tenía tan solo 20 años. Aquella visita inesperada a la casa de los Schumann les va a hacer una alegría, una felicidad inmensa, porque se va a convertir en el gran amigo de Robert Schumann. Va a aligerar un poco esa carga triste que tiene la familia, le va a acompañar en sus momentos difíciles y les va a alegrar con su música. La música de Brahms es muy difícil en el hogar familiar. El 27 de febrero de 1854, Robert salió inesperadamente de casa y se arrojó al río Rin tras una tremenda crisis. Unos barqueros pudieron rescatarle vivo de las aguas y es trasladado a una casa de salud. Era lo que tanto él y Clara habían temido y de lo que no se pudo librar. Estuvo 2 años internado en un tristísimo estado bipolar hasta su muerte. Tenía una habitación propia y un piano. Se volvió violento y su comportamiento errático. Las visitas de Clara le hacían mucho daño y le recomendaron, más bien le prohibieron visitarlo. Decían que le alteraba demasiado. No así sus compositores, compañeros, hombres que fueron a verle continuamente. El dolor le hacía casi irreconocible el rostro. Schumann murió a los 46 años y Clara dejaría por escrito:
Era por la tarde, entre las 6 y las 7. Me dirigió una sonrisa y con grandes esfuerzos me enlazó en sus brazos. Jamás olvidaré este abrazo. Cuán dolorosa expresión había en él. Me incliné sobre el cadáver del más tiernamente amado de todos los hombres. Todos mis sentimientos se transformaron en reconocimiento hacia Dios por haberle liberado. Y cuando caí de rodillas en su habitación me pareció que todo se llenaba de serenidad, como si un espíritu celestial planeara sobre mí. Al despedirme he depositado algunas flores junto a su hermosa cabeza, poniendo en ellas todo mi amor. Cuando ya se lo llevaban, he tenido la certidumbre de que ya no era él, que solo era su cuerpo, porque su espíritu había quedado conmigo y viviría en mí para siempre. Durante el internado de Robert Schumann y tras su muerte después, Clara retomó su carrera con un brío impresionante. Tenía obligación de hacerlo, tenía que atender las necesidades de su gran familia, pagar los internados de sus hijos, pagar el servicio de la casa, pagar el tratamiento de salud de Robert. Necesitaban dinero. Así que su sonrisa y su alegría tornaron a una sobriedad y a una tristeza absoluta, pero no paró de viajar. Países Bajos, Berlín, Viena, Budapest, Hannover, Frankfurt, Hamburgo. El piano, no sé si me he confundido, durante el internado, el trabajo y el piano la ayudan a no caer en la depresión más profunda. Recibió mucha ayuda de sus allegados, sobre todo moral, porque ella siempre rechazó la caridad. Decía que ella podía trabajar, que ella podía pagar sus propios gastos. Clara nunca perdió la dignidad ni la compostura. Era sobria y comprometida, meticulosa, estricta, cálida al mismo tiempo, tanto con sus alumnos como con sus propios hijos. Se tomaba muy en serio su arte y era muy trabajadora. Gran parte de su vida se dedicó a mantener viva la memoria de su marido, a ayudar a sus hijos, a ofrecer conciertos y gracias a ella, hoy la música de Robert Schumann se mantiene viva. Además, fue quien compiló y resguardó el legado de los Schumann. Clara promovió a través de sus propias interpretaciones las composiciones de su cónyuge. Siempre tocaba al menos una canción o una composición de Robert Schumann, de manera que lo llevó a Bélgica, lo llevó a Francia, lo llevó a Austria, a Suiza, a una cantidad enorme de países. Su entrañable amigo Brahms la ayudó en todo lo que pudo y estuvo siempre pendiente de ella. Dicen las malas lenguas que entre ellos, las especulaciones, los cotilleos, que entre ellos había algo más que amistad, que pudo haber una relación carnal o sexual. Sin embargo, este joven muchacho que tan solo tenía 20 años, cuando llega a la casa de los Schumann, nunca hizo tal cosa, ni ella tampoco. Clara tenía unos valores férreos y resulta impensable concebir que ambos mantuvieran relaciones sexuales ni durante el periodo que Schumann estuvo en el internado ni años después. De hecho, con el tiempo, Brahms confesaría a Clara que estaba platónicamente enamorado de su hija Julie. Bueno, como ya lo había sido para Schumann, Clara se va a convertir en la gran inspiración de Brahms porque ella fue la que apostó por él desde el minuto 1 como gran compositor. A final de los años 70, Clara se va a convertir en la principal y única profesora de piano de un conservatorio, del Conservatorio de Frankfurt. Su última presentación pública como pianista fue ofrecida en el 1891 y se mantuvo activa dando clase hasta su muerte, hasta el 86, fecha en la que falleció. Ofreció cientos de recitales en los que trataba, como he dicho, de incluir siempre algo de su amado Robert. Su carrera va a perdurar 60 años y fue denominada la reina del piano porque fue una de las primeras mujeres en interpretar de memoria partituras y en ofrecer recitales en solitario con el piano, solamente con el piano, actividad nada frecuente en aquella época. Clara llegaría a dar 22 conciertos por temporada. Durante estas extensas giras percibió un dolor enorme en sus manos y los médicos le diagnosticaron inflamación reumática. Le recomendaron analgésicos y le dijeron que tenía que hacer reposo absoluto. ¿Cómo iba a hacer reposo absoluto una mujer de la que dependía toda la familia de ella?
Eso era imposible para Clara. A todas estas dificultades y a todo este dolor que siente cuando hace conciertos, se suma la muerte de su querida Julie, el gran amor de Brahms. Tenía 27 años y estaba embarazada. Murió de tuberculosis. Era su segunda muerte de uno de sus hijos que afrontaba y no será la única. Más adelante muere su hijo pequeño, Félix, de 24 años, también de tuberculosis. Ferdinand llegaría unos años después. Su adicción a la morfina debido a un reumatismo doloroso al resultar herido en la guerra franco-prusiana lo llevará también a la muerte. Él tenía una mujer y tenía 6 hijos. Todos llegarán a las manos de Clara y se hará cargo de ellos. Más gente más peso a sus espaldas. Así que finalmente Clara, que ya no puede con el dolor de las manos, se pone en manos del doctor Smarts, quien va a encarar un tratamiento increíble que va a ser el siguiente. Le hacen masajes, le hacen psicoterapia y le hacen un sostén psicológico y al mismo tiempo la permiten tocar. Y esto va a ser novedoso y experimental. Y de hecho, esta sobreestimulación de los músculos, que es algo muy típico en los pianistas, esa afección tan frecuente se va a convertir en el tratamiento pionero que a partir de entonces los músicos van a llevar a cabo. Y es que es importante que ella pueda soltar todo lo que sufre. A partir de ese momento también hará una elección más cauta de sus interpretaciones, elegirá piezas más fáciles y le dirá al pobre Brahms, que tiene unas piezas dificilísimas: lo siento, pero no puedo tocar tus composiciones, son demasiado difíciles para mí. Clara también va a encontrar de pronto alivio financiero en los derechos de autor de Schumann. Por primera vez empieza a dar dinero sus obras y su composición. Entre eso y el trabajo del conservatorio empieza a ver un poco más la luz. Clara supo vivir momentos muy duros con una grandeza de ánimo ejemplar. Fue un ejemplo de perseverancia y de amor, de dedicación a su familia. Dejó 60 composiciones escritas y abogó por el reconocimiento de las mujeres compositoras. Concertista, compositora, esposa, amiga del alma y madre, no siempre ejemplar ni presente, pero siempre cuidadora y preocupada por todo el bienestar de sus hijos. Mientras estaba en la cama y la muerte se la iba llevando poquito a poco, Clara le pidió a su nieto Ferdinand que tocara para ella. La música elegida fue la de Robert Schumann y fue lo último que ella escuchó. Falleció en Frankfurt y sus restos fueron llevados a Bonn junto a los de aquel al que había dedicado toda su vida, Robert, su compañero del alma. 3 años después va a morir su hijo Ludwig, que claramente había heredado la enfermedad del padre, Robert Schumann. Hacía tiempo que estaba ingresado en un hospital psiquiátrico que también sufragaba Clara. Por fortuna para ella, no lo vio morir, aunque cuando lo dejó allí se le rompió un poquito el alma. Ver a mi niño como si estuviera en una prisión, su mirada implorante mientras me marcho, nunca lo olvidaré. Su hija primogénita, Marie, con quien siempre tuvo una relación muy especial y afirmó con rotundidad siempre que era su hija favorita, siempre permanecería a su lado. Era su ayudante, su secretaria, su consejera, su amiga más tarde, madre tantas veces de sus propios hijos pequeños. Nunca se casó y vivió con Clara hasta su muerte. Clara le legará todo, sus diarios personales, se convirtió en la albacea de los Schumann y fue la guardiana de su propia historia familiar y musical. Gracias a Eugene, la hija pequeña de Clara, disponemos, que no tenían tan buena relación, pero bueno, disponemos de este fiel testimonio de vida que acabo de contaros, ya que ella, como escritora y música, lo va a contar con sus propias palabras. Y os voy a dejar una cosa que dice Eugene. Sabíamos que nuestra madre artista y nuestra madre mujer eran entes inseparables, así que no podíamos decir que esto pertenecía a una y esta era cosa de la otra. A veces nos preguntábamos si nuestra madre nos echaría de menos a nosotros o a la música en el caso de que tuviera que arrebatarle una de las dos cosas. Nunca nos llegamos a decidir. El arte de Clara ha trascendido como un tesoro y merece la pena ser honrada y ser recordada.
A pesar de que en muchas ocasiones Clara ha estado a la sombra de su marido Robert Schumann, lo cierto es que es la pianista y compositora, sin duda, una de las mejores músicas del siglo XIX. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Hay por ahí un micrófono. ¿Os ha gustado al menos? ¿Os ha interesado? Es una historia realmente literaria, para llevarla a una novela, porque realmente es apasionante la historia de Clara. Creo que no tienen ninguna pregunta. Ahí hay un señor. Madre mía. Con las licencias propias del cine se han hecho varias películas sobre este tema. Entonces, por ejemplo, el año 47 el papel de ella lo hizo Katharine Hepburn. Y luego, hace poco, el año 2008, en Alemania hicieron otra película titulada Clara, que el papel lo hacía Martina Heden, que es la que hizo Deliciosa Marta. Ya digo, con las licencias propias del cine, no exactamente como tú lo has contado magníficamente. O sea que enhorabuena y solamente dejar constancia de ese tema. Muchas gracias. Bueno, yo me he ajustado a la biografía, la más actual que hay, por supuesto toda la información de Eugene, que era la propia hija, diarios, cartas, todos esos fragmentos salen de todo eso. Es todo ese ensayo, básicamente, por lo que he construido esta historia. ¿Alguna pregunta más? Por ahí tenemos una chica que quiere preguntar. Señora. Bueno, me ha encantado, lo has hecho muy bien, lo has vivido y además lo has transmitido. Yo quería preguntar, ¿con su padre dejó de tener relación? ¿Volvió a tener? Sí, sabía, era una pregunta que tenía que salir. Volvieron a tener algo de relación, de hecho limaron un poquito de asperezas, pero nunca volvió a ser lo mismo. De hecho, el padre tenía bastante razón. Si nos damos cuenta, al final todo lo que le había predicho fue lo que ocurrió. Pero bueno, el amor era muy grande, el que sentían ambos, y pudo con cualquier consejo que pudo darle el padre, pero en realidad no anduvo desencaminado. Bueno, la relación no volvió a ser la misma, pero bueno, al menos asistió a conciertos y bueno, estuvo algo presente en la vida de su hija. Desde luego se portó muy mal con ellos dos, pero bueno. Las fotos. Hubo hicieron como una especie de pacto privado, le dio algo de dinero, pero desde luego no vio ni de lejos la suma que ella había ganado antes de casarse. Fijaros que llevaba desde los 9 años dando conciertos, hasta que se casa con 21 años, ganó mucho dinero. Era pues la gallinita de los huevos de oro, claro, evidentemente. Las fotos que han salido de espalda, color sepia. ¿Sí? Las fotos que ha sacado de espalda de una persona, ¿es ella? No. ¿Es dibujo? No. Son cuadros de la época, entonces bueno, los he cogido vale. para representar un poco la vida familiar Vale. y tal, pero no son de ella. Sí. Bueno, es fácil, Clara Schumann. No tiene más, Clara Schumann. Es ensayo, el último ensayo que se ha escrito sobre ella, de una americana, Nancy Berrey, que ha recopilado todo lo que porque sobre Clara se han dicho muchas cosas, sobre todo el tema de Brahms, que se han inventado muchas cosas, pues sí, que hubo algo sexual, hubo tal, porque realmente tenían una amistad increíble, pero era una amistad de pupila y maestra, porque ella tiene 37, él es un pipiolo de 20, que podría haber sido, ¿por qué no? Pero no, Clara es una mujer muy disciplinada, vive preocupada, además vive preocupada por el dinero, porque realmente tiene tanta gente a su cargo que ella, esto no lo he incluido, pero en una de las cartas de los hijos o de los diarios, ellos hablan sobre que su madre siempre vive preocupada por el dinero, por no gastar, porque que realmente tenían muchísimos gastos. Los hijos se fueron a internados, los internados hay que pagarlos, el sanatorio hay que pagarlo, en fin, que realmente... Y también es una época en la que las mujeres
no es tan fácil viajar, con lo cual los costes que suponía viajar, claro, ahora coges un avión y te plantas en una ciudad en 1 hora y media, en 2, pero antes llevaba mucho tiempo viajar, llegar a las ciudades, alojarte, y todo eso ella aprende a gestionarlo muy bien gracias al padre, porque realmente el padre le ha enseñado a gestionar todas esas giras que hace hasta los 21 años y luego gestiona muy bien ella sus propias giras y las de Robert Schumann, porque realmente hacían mucho trabajo juntos, era un trabajo de equipo, claramente, en el que dieron prioridad a la composición de Robert. ¿Sí? Sí. ¿Hay algún dato más o nos puedes ampliar un poquitín? ¿De la madre? No solamente en la relación emocional, sino sobre todo en la profesional, porque has dicho muy de pasada que hicieron algunos conciertos. Bueno, la madre la acompaña a hacer la gira de conciertos que hace para hacerse su dote. La acompaña la madre, la ayuda a gestionar las giras, pero ellas tienen carreras separadas porque la madre, no perdamos de vista que también es pianista y también es concertista y ella hace sus propias conciertos separados de los de Clara, cada una lleva carreras diferentes y luego ella también es motor de su casa porque también es profesora, en fin, tiene una vida muy parecida a la de Clara pero sin brillar tanto. Tuvieron una vida muy completa, madre e hija, porque llegaron a entenderse muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, os podéis ir a cenar. Es verdad. Sí. Recordar que continuamos la última sesión del ciclo el día 4 de marzo y hablaremos de Henriette Fortuny, con lo cual os esperamos a todas. Muchísimas gracias.